de heridas de la infancia, tenemos que recordar que nos referimos en el último programa, a 5 heridas básicas que están descritas por la mayoría de los autores. De ellas se destaca mucho Lise Bourbeau, que es una ensayista y es escritora canadiense, que ha hablado de 5 heridas de la infancia básicas, como son la traición, la humillación, el abandono, el rechazo y la injusticia. Y cuando estamos hablando de estas heridas, estamos hablando de nudos, situaciones que ocurren en las primeras etapas de nuestras vidas, pero que no llegan a cerrarse, no llegan a sanarse, y lo que va sucediendo generalmente es que vamos construyendo una máscara con la cual nos protegemos de ese dolor que ha quedado sin sanación, sin curación, pero es precisamente estas situaciones las que nos impiden tomar adecuadas decisiones, poder quizás tomar decisiones adecuadas en relaciones de parejas. Son muchas veces las causas que nos llevan a tener patrones reactivos complejos que no comprendemos. En muchas ocasiones son las causas fundamentales de desórdenes emocionales importantes como depresiones, desórdenes de ansiedad, desórdenes obsesivos, desórdenes de la conducta alimentaria, y estamos refiriéndonos a heridas que se pueden presentar desde los familiares de primera consanguinidad, como son los padres, pero también se pueden presentar en las primeras infancias con relación, por ejemplo, a los amigos con los cuales nos relacionamos, a nuestros familiares que tenemos cercanos. Pueden darse también en las instituciones educativas y dejan una huella que nos marcan para toda la vida. Cuando hablamos de heridas de la infancia, tenemos que hablar muchas veces también de traumas. Y estuvimos explicando en la última ocasión que para hablar de trauma tenemos que hablar de algo que para nosotros representa un evento vital importante. ¿Y por qué digo evento vital para nosotros? Porque no todo lo que sucede en la vida precisamente representa un trauma. Todo está en relación a cómo nosotros lo interpretemos. Y tienen que existir 3 características básicas para desarrollar un trauma. Uno es que se presente un evento que yo considere importante, vital y que me lastime. Lo otro que debe suceder es que yo no tenga la capacidad de respuesta adecuada o que ese evento sobrepase mi capacidad de respuesta, y que la respuesta que yo desarrolle de supervivencia me genere una huella en gran parte de mi vida o para toda la vida. Ahora bien, cuando hablamos de sanación, debemos referirnos también, Fabricio, a algunas teorías importantes y algunas bases teóricas importantes que muchos profesionales de la salud mental y muchas personas quizás han oído hablar, y creo que es importante referirnos aquí a las teorías psicoanalíticas. Por ejemplo, Lise Bourbeau le da mucho valor al ego. Y cuando hablamos de ego, no podemos dejar de hablar, por ejemplo, de Sigmund Freud, que estamos hablando que fue de los precursores en referirse a todo lo que es el interior de la persona, a poder estudiar a través del psicodiagnóstico y la observación, a pesar de que muchas de las teorías que él creó fueron cuestionadas. No podemos restarle valor a que hoy todavía son la base de muchos de los tratamientos y las soluciones a los diferentes desórdenes emocionales que tenemos. Lo que significa que sí hay cura, doctor. Pero sí hay cura. Generalmente es a largo plazo. ¿Por qué? Porque no podemos resolver en poco tiempo lo que se ha estructurado en años. Ahora, Sigmund Freud se refería, por ejemplo, a 3 situaciones básicas del individuo, como era el ello, el yo y el superyo. Por ejemplo, cuando hablamos del ello, él se refería a los instintos. Hay muchas características de las personas que nacen con uno, como son los instintos básicos de querer satisfacer uno, como son deseos, placeres, aspiraciones, pero que nacen desde que uno ya viene al mundo. Está el yo, que es como ese mediador que tiene un interno y que se va estructurando en interacción con el medio, con las vivencias que uno va teniendo. Llega un momento que eso con que tú naces, lo cual te impulsa a querer quizás hacer, como puede ser, por ejemplo, cuando un niño nace, que empieza a dar sus primeros pasos, se puede interesar por algunas cosas, pero sin embargo los adultos somos los que en muchas ocasiones lo guiamos a que sepa que hay cosas que se pueden y otras que no se pueden. En esa interacción con el medio se va estructurando el yo, y ese yo es al que se le denomina ego. ¿Sí? El ego es eso que nosotros vamos formando y que nos permite ir creando nuestra propia identidad.
pero esa identidad, después que uno la va creando, va generando también creencias en la interacción con el medio. Cuando hablamos de creencias, por ejemplo, y relacionamos con heridas de la infancia, debemos imaginarnos algo parecido a esto. Por ejemplo, los niños no están nunca preparados para vivir sin los padres. Si los niños necesitan de la seguridad de los padres y no reciben esto, llega un momento que estos niños se pueden sentir abandonados. Y esta sensación de abandono puede generarle creencias como, por ejemplo, no me quieren, yo no soy tan importante para ellos, o para qué vine al mundo. Pero este mismo pensamiento llega un momento que empieza a trascender a otras áreas. Empiezan las complicaciones. Así es. ¿Por qué? Porque entonces el niño, cuando empieza a interactuar con otro niño, si hay un niño que lo rechaza o hay un niño que tiene actitudes que él las interpreta también como abandono, de manera inconsciente empieza ese niño también a sentirse rechazable. Y llega un momento que también empieza a creer que no es importante para sus amigos. Si va a vertir alguna opinión, por ejemplo, puede ser que crea que la opinión no va a ser tan importante y se empiezan a estructurar entonces patrones de conducta que pueden estar caracterizados por aislamiento, por introversión, no hablar todo lo que siento porque considero que quizás no voy a ser escuchado. Esto también puede generar que en algunos momentos yo me verticalice para tratar de ser bueno en otras áreas y tratar de suplir esta carencia afectiva que en un momento desarrollé desde pequeño, ¿no? Doctor, mientras más rápido intervenga el profesional de la salud, menos serán las complicaciones. Así es, mientras más rápido. ¿Y por qué, Fabricio? Una de las características, si se puede decir así, o uno de los problemas más frecuentes que tenemos cuando estamos trabajando con un paciente y que tiene comportamientos que él no puede llegar a controlar, es primeramente aceptar la necesidad de ayuda. Nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos aceptar que hemos sido heridos, que hemos sido lastimados. ¿Por qué? Porque sabes que has escuchado, Fabricio, que a veces las personas decimos, bueno, voy al trabajo, mis problemas se quedan en la casa, pero a partir de aquí ya mis problemas no los puedo traer al trabajo. Pero no es cierto. Lo que hacemos es reprimirnos circunstancias porque hemos aprendido a reprimirnos muchas cosas que nos han sucedido en la vida y que nos han lastimado durante todos los años. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de injusticia, puede ser que yo haya sido partícipe de presenciar maltratos importantes entre mis padres o entre mis hermanos, donde ha habido, por ejemplo, maltrato físico, psicológico, económico, de cualquier tipo. Y si esto yo lo presencié desde pequeño, quizás yo estructure en mi mente el pensamiento de que nunca voy a permitir que me hagan lo mismo. O puedo estructurar el pensamiento de que yo también me merezco que me hagan lo mismo, ¿no? Y lo veo como un patrón de conducta a seguir. Ahora, cuando yo acepto que tengo una herida, estamos dando el primer paso para la sanación. Esta parte es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes que llevar a un paciente a que pueda aceptar que tiene heridas a partir de la historia de su vida, generalmente eso duele y es recordar, volver a hacer una introspección, una retrospectiva de cómo te has construido y poder entender que el ego, que viene siendo como esa personita que no te permite poder llevar, recordar todo aquello que te duele y que quiere mantenerte con la misma máscara con que te proyectas con todas las personas, ese ego hay que empezar a conocerlo, a entenderlo, a saber que existe, y a partir de aquí que empieces a aceptar que tienes heridas, entonces es más fácil comenzar a trabajar. Entonces, ¿se necesita terapia? ¿Se necesita medicación? Sí, sí se necesita terapias y sí se necesita medicación muchas veces. Tenemos que recordar que la mayoría de las personas en muchas ocasiones tienen depresiones de muchos años por esto mismo. Una vez que ya, desde el punto de vista psicológico, una vez que aceptas, entonces tienes que estar preparado y hay que prepararte para que tú mismo te puedas perdonar. O sea, el poder perdonarte a ti mismo, perdonar a las personas que te han lastimado, perdonarte y aceptar que también tienes derecho a enfadarte con las personas que te han lastimado, es también un segundo punto importante, porque hasta que no aparece el perdón, no aparece la transformación. Y muchas veces nos sentimos culpables de muchas de las cosas que hemos hecho durante toda la vida. No somos capaces de perdonar a las personas que nos han lastimado y por tanto no puede iniciarse el proceso de transformación. Como bien tú decías, en muchas ocasiones es necesario los fármacos. ¿Por qué? Porque si hay depresiones es importante los antidepresivos. Si hay, por ejemplo, síntomas de ansiedad importantes, hay trastornos del sueño, quizás también, pero siempre tiene que existir un tratamiento integral y combinado
para poder lograrlo. En un solo programa, este trabajo para sanar heridas lleva mucho tiempo, o sea, lleva incluso pautas específicas, lleva, por ejemplo, un plan terapéutico que tiene etapas para poder trabajarla y es un tratamiento generalmente de larga evolución, pero sí se logra. Y ¿qué queremos invitarlos a las personas que nos están escuchando? Que podamos un poco poder revisar. Hay mucho material de esto en internet, existen conferencias con relación al tema, el poder identificar qué heridas hemos tenido, con cuáles hemos crecido, estos patrones de comportamiento que muchas veces nos llevan a sentir que no podemos confiar en nadie o quizás sentimos que por cualquier cosa que hacemos, aunque nosotros mismos seamos responsables, tenemos la tendencia a culpar a los demás y nada de lo que nosotros hacemos, la culpa es de los demás. Difícil poder detectar este problema, ¿no? Tiene que aflorar la persona que lo está sufriendo. Así es muy difícil porque es muy complejo pretender aceptar que nosotros somos responsables de todas las cosas que nos suceden, porque somos nosotros los que decidimos y tomamos decisiones, aunque en un principio no lo podamos entender, porque a veces nos cuesta, y cuando digo nos cuesta, yo también me incluyo, ¿no? Como ser humano, en muchas ocasiones nos cuesta aceptar que todas las decisiones que tomamos, aunque hayan personas que estén inmersas en esas decisiones, yo soy el principal responsable porque soy yo quien decido. Pero asimismo, como yo decido y tomo decisiones equivocadas, también puedo decidir a partir de un momento determinado poder transformar mi vida. Y de esto se trata la sanación. Debemos saber que no estamos solos, que en muchas ocasiones necesitamos de la ayuda de amigos, de terapeutas, y para esto los profesionales en salud mental que estamos entrenados para poder ayudar a las personas se pueden acercar a los establecimientos donde existe esta posibilidad y recordar que mientras más pasa el tiempo con determinada sintomatología, si no la atendemos a tiempo, más se agrava. Y muchas de estas conductas nos pueden llevar, por ejemplo, a suicidios, nos pueden llevar a homicidios, nos pueden llevar también en muchas ocasiones a tener comportamientos compulsivos, por ejemplo, como en la mitomanía. Por ejemplo, hay personas que son que desarrollan las mentiras compulsivas y estas mentiras compulsivas lo llevan, por ejemplo, a tener problemas en todos los ámbitos, tanto personales como matrimoniales, relaciones interpersonales, laborales, pero muchas ocasiones son criticados. Mientras más tiempo pasa, más se complica. Más se complica y lo peor es que muchas veces estas personas son muy criticadas, poco entendidas y ellos mismos son los primeros que quieren ser diferentes pero no saben cómo. Y en muchas ocasiones esto sucede por heridas desde la infancia que nunca han sido sanadas. Y tenemos muchos ejemplos de este tipo que podemos abordar porque ya llevamos tiempo de nuestras vidas trabajando con pacientes y el objetivo es que las personas puedan saber que cualquier comportamiento equivocado, errado, ese que no podemos solucionar, la dependencia. A veces somos tan dependientes de los propios seres humanos que no somos capaces de tomar decisiones por nosotros mismos, porque creemos que no somos capaces de hacerlo y cuando vas a la profundidad es porque en muchas ocasiones hemos sido rechazados, hemos sido humillados. Entonces, cuando recibes la herida de humillación desde que eres pequeño, llega un momento que te sientes una persona incapaz de poder tomar muchas veces decisiones, tienes una autoestima dañada, dependes del criterio de los demás para poder quizás tomar las decisiones, tomar acciones en cualquier ámbito de la vida, pero todo eso puede en posibilidad de ser sanado. Por esto hay mucho más salud mental. Sí, salud mental es mucho más, como lo hemos dicho siempre, es mucho más que medicación, es mucho más que solamente terapia psicológica, debemos ver al individuo como un ser integral. Nos pueden ubicar a los números 0994 20 87 57 o al 0985 54 07 64 en el Centro de Atención Integral en Salud Mental Chalón, ubicado en Las Palmas. Estamos para ayudarles y para lograr que la vida se pueda hacer un poco más fácil.